Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quiero que levantes tus manos al cielo. El llamado te pertenece. ¿Cuánto lo creen así? Pon la mano en tu corazón y di conmigo: el llamado me pertenece. Ahora dilo con pasión, aceptando en realidad que Dios ha hecho un llamado para tu vida. El llamado me pertenece. Hay un llamado de parte de Dios hacia cada una de las personas que me observan, también hacia cada una de las personas que están alrededor de esta plazoleta, hacia cada una de las personas que están cerca del altar. Y es un llamado a conocerle, amén. Es un llamado a aceptar de Él una invitación especial, una invitación que ha de cambiar nuestras vidas para siempre. El llamado, según el diccionario, se refiere a un llamamiento que alguien realiza ante una importante audiencia o público con el objetivo que lo apoyen o lo sigan en una determinada actividad, tarea o propuesta. Yo creo que a todos nos ha llamado el Señor, amén. Yo creo que a todos los que estamos en este lugar y a los que nos escuchan, el Señor nos ha pedido que lo apoyemos en la actividad que Él vino a realizar en la cruz del Calvario, y es a impartir su palabra para que las almas puedan recibir el mejor regalo de todos, llamado Jesucristo. El recibir un llamado de Dios significa recibir un nombramiento o una invitación de Él mismo o de los líderes debidamente autorizados de su iglesia para servirle de una manera en particular. A mí me impresiona esta palabra de parte del Señor, de que en el momento en que Él nos está formando a nosotros, de que el momento en que somos gestados en el vientre de nuestra madre, Él no nos manda sin recursos, sino que desde ese momento Él empieza a añadir dones, talentos y un llamado específico para nosotros. Empieza a darnos razones para vivir. Empieza a decirnos que necesita que nosotros trabajemos para Él. Amén. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A qué te ha llamado el Señor? Es una reflexión que tenemos que hacer en este momento. Primero, Dios nos llamó a nosotros para salvación. ¿Cuántos pueden recordar ese día hermoso en que recibieron a Jesucristo en su corazón y sus vidas cambiaron para siempre? Yo soy hija de pastores y yo me acuerdo que en cada campaña que había, en cada evento que había o cualquier predicación, yo me enamoré tanto del Dios de mis padres que hacían eventos en el Estadio Toto en Cúcuta, y a mí no me importaba perdérmele a mis papás para aceptar al Dios de ese evangelista que predicaba, o para aceptar al Dios del que predicaban mis padres. En cada predicación yo sentía que había un Dios verdadero, que las palabras que se hablaban no eran muertas, sino que en realidad
Todo lo que existe ha sido creado por un ser sobrenatural y poderoso. Y qué lindo ese momento, ¿verdad? En que la palabra nos confronta, en que nosotros decimos en realidad, no puedo más con esta vida de pecado, no puedo más con esta culpabilidad, no puedo más con este matrimonio destruido. Yo siento que necesito que alguien me tome de la mano y cambie mi vida para siempre. Aleluya. Yo siento que en realidad necesito que alguien me saque de esta condición de la cual yo no puedo salir por mí mismo. Quiero decirte en esta tarde que ese alguien murió por ti en la cruz del Calvario, para el cual nada le es imposible. Él hace lo que la ciencia no puede hacer. Soluciona lo que tú no puedes solucionar. Ese es el Cristo al que un día nosotros corrimos al altar, ¿verdad? A aceptar el llamado a ser salvos. ¿Cuántos en este lugar alguna vez han dado ese paso de fe? Levante su mano. Qué hermoso ese momento, ¿verdad? Un momento en el que nuestra vida se partió en dos, tal cual como la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Si nosotros miramos hacia atrás, nos damos cuenta que hay un partir en nuestra vida, ¿verdad? Un lugar donde nosotros empezamos de nuevo para salvación. Un lugar en donde nosotros nos tiramos al piso y dijimos, en verdad que no voy a poder salir de esta condición. Pero ahí llegó Jesús a llamarnos con sus lazos de amor y a levantarnos y a darnos una vida nueva en Él. Aleluya. Si no has dado ese paso, quiero invitarte esta tarde para que al final de la predicación aceptes al mejor de todos en tu vida, a aquel que murió para darte una nueva esperanza y una salvación en Él. Dice la palabra del Señor que ya el llamado que Él hizo a nuestras vidas es irrevocable. El llamado a la salvación permanecerá hasta que seamos arrebatados, ¿verdad? Y los dones que Él ha impuesto en nuestra vida, tampoco nosotros podemos agarrarlos y decir no los queremos, porque siempre estarán con nosotros hasta que seamos arrebatados. Y no solo hay un llamado a la salvación, el Señor ha hecho muchos llamados. Y el segundo llamado más fuerte después de aceptar a Cristo es el llamado ¿a qué? Al servicio. Uy, están duchos por aquí. El llamado al servicio. Dice que no todo el tiempo Dios llama directamente, ¿verdad? Hay momentos en la vida en que Dios nos llama a servirle directamente con su voz audible, porque Él sigue hablando. ¿Cuántos lo creen así? Pero hay otro llamado que es a través de sus profetas, que es a través de sus evangelistas, que es a través de los pastores, que es a través de los misioneros, que es a través de sus siervos que predican su palabra. Y la palabra de Dios es impresionante, porque en Primera de Reyes, donde leíamos al inicio 19:16, dice que Elías va tranquilo, el profeta de Dios, caminando, andando, y de repente escucha una voz del cielo que le dice: Elías, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás. Y la parte B dice: y a Eliseo, hijo de Sabat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta que en tu lugar. Vemos que Eliseo ni siquiera tenía idea
que iba a ser llamado por el Dios Altísimo. Sin embargo, en los planes de Dios, Él ya había depositado un llamado sobre este hombre. Y no cualquier llamado, sino el llamado de ser la voz de Dios a la tierra. De ser el sucesor de uno de los profetas más grandes e impresionantes en la historia de la Biblia, ¿sí o no? Tremendo llamado. Y yo me imagino que Elías se imaginaba, ¿verdad? Así como a veces nos imaginamos el más grande, el más fuerte. Pero el Señor se fijó en Eliseo para cumplir su propósito a través de ¿qué? De un llamado que le pertenecía solo a él. Hay personas que dicen: yo sé que el Señor me llamó a servirle a Él, pero no lo obedecen. Y dicen también: yo sé que el Señor ha puesto dones, ha puesto talentos sobre mi vida, pero yo no estoy para eso. Yo no nací para eso. Yo no nací para servir. Yo sirvo a mi manera, pero las personas que el Señor destinó para que fueran sanas a través de aquel a quien Él llamó, serán reclamadas, porque ha sido un llamado directo de Dios a nuestras vidas. Y me impresionaba escuchar al Espíritu de Dios en estos días cuando le hablaba a alguien de nuestra iglesia y le decía: los enfermos están esperando por ti. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Cómo hay enfermos que están esperando por ti. No están esperando por el vecino, no están esperando por el señor de la esquina, están esperando por aquellos a quien Dios ha llamado a servir. Ha sido llamado a servir a Dios y a sus profetas. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros ser el primero, será el servidor de todos. Ay, ay, ay. Se apocaron los amenes, ¿no? Porque servir es una responsabilidad tremenda, ¿sí o no? Y más en esta época donde todo se nos facilita, donde nos han facilitado tanto las cosas. Cuando el Señor nos llama, ya no queremos pagar el precio. Pero es necesario servir a Dios. Es necesario servir a Dios y servir a los profetas y a los siervos que Dios puso en tu camino para instruirte. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, mi papá y mi mamá nos exponían mucho, pues son pastores. Y a donde quiera que nosotros salíamos, mi papá nos ponía unos retos súper tremendos. Nos pasaba por el barro. ¿Cuántos han caminado en lugares pedregosos? Porque eso cuando uno canta, yo iré, Señor, yo iré. Eso es facilito, ¿verdad? Aunque sea por caminos peligrosos, yo iré, Señor, yo iré. Pero cuando estamos ahí, en los caminos peligrosos, cuando tenemos que cruzar los pantanos para llevar la palabra del Señor, es ahí donde nosotros somos probados de verdad. Es ahí donde nosotros aprendemos qué es el verdadero y genuino servicio a Dios. Recuerdo cuando me tocaba irme por allá a una vereda. Yo que llego a la vereda donde nosotros íbamos, que se llama Reineras, llegamos allá con el hermano de Lady que está ahí. Llegamos, eso era un caminito, mejor dicho, súper peligroso.
nosotros como a los 15 minutos de llegar nos dicen, arman un escándalo y dicen que una babilla, un cocodrilo le quitó la pierna a alguien que venía por el mismo camino que nosotros, y Dios nos guardó y nos libró. Pero tenemos que exponernos a veces para dar un servicio genuino a Dios. Y no somos seres sobrenaturales, porque créame que yo no me quería devolver. Ya no me quería devolver porque me daba miedo. Pero ese servicio a Dios es la herramienta de Dios para pulir el llamado que hizo a tu vida. Si no exponemos nuestra vida, si no exponemos nuestros miedos ante la presencia de Dios, ¿cuándo le conocerás? ¿Cuándo activarás el llamado que Dios ha dado para tu vida? A veces el Señor nos llama y sabemos que vamos a pasar necesidad. Y entonces, como sabemos que vamos a ser procesados, que nos va a tocar dar la vida por otros, nuestro tiempo por otros, exponer a nuestros hijos por otros, entonces decidimos hacer caso omiso al llamado de Dios. Pero hoy el corazón de Dios se ha despertado para decirte que lo que Él te ha exigido desde tu niñez, Sinda Jamaikiva, tienes que realizarlo, porque tendrás que dar cuenta a Dios de aquello para lo que Él te ha llamado. Sino que el que quiera ser grande entre vosotros sea el servidor. A veces llega uno a unas casas, Dios mío, Padre Celestial, no va a mirar a nadie, va a mirar a los líderes, que ni un café. O sea, en serio, yo sé que hay casas donde hay necesidad, porque nosotros pasamos eso, pero todo aquel que dice servir a Dios, honre a su prójimo, honre a todo aquel que llegue a su casa, sirva con alegría. A veces las personas llegan a una casa de un líder, de un servidor de Dios, y el servidor se entra incómodo, porque no quiere servir, porque no quiere aprender a entregarse. ¿Sabe qué es entregarse? Hablo de mi experiencia. Que mi papá a veces nos dejara a nosotros sin un pollito porque llegaba alguien con necesidad a nuestra casa. Eso se llama servir. Eso se llama amor genuino por el llamado que Dios nos ha hecho. En alguna oportunidad, estando viviendo aquí en Cala, recuerdo que no teníamos nada para darle a los líderes. Estábamos en una reunión y mi esposo me encuentra buscando moneditas. Y yo estoy con mi corazón destrozado. Y yo le digo a mi esposo, yo sé que el Señor me va a regalar 1,000 pesos para darle café a aquellos que han venido a mi casa. Porque Él honra a los que saben servir. Pero servir es más que palabras. Servir, y en el servicio es donde Dios nos procesa a nosotros, es donde Dios nos enseña, es donde Dios nos capacita, porque cuando usted aprende a servir, usted aprende muchas cosas que luego enseñará a aquellos que serán tus sucesores. Amén. Pero si no servimos, ¿cómo lo digo que suene bonito? Si no servimos para nada, si no sabemos hacer nada, si nos cuesta hacer un café para el Señor, si nos cuesta sembrar un pan para la visita que viene, entonces ¿cómo caminarás para ir a hablarle a los indígenas, a los indigentes, a los drogaditos, a las personas que están sin salvación? Servir te costará la vida. Te lo costará. Lo digo por experiencia propia. Nos costará la vida, pero estarás salvando almas del infierno. Aleluya. ¿Y sabe qué pasa cuando tú aprendes a servir a Dios? A ir a donde Él te envía,
a hacer lo que Él te manda sin refutar, sin pelear con Él, sin decirle a los demás que no es la voluntad de Dios, sino cuando tú aprendes a escuchar y hacer lo que Él dice, lo que Él manda, entonces Él siempre va a caminar contigo. Aleluya. Y a donde quiera que tú te mueves, entonces ya no caminarás solo, porque Él dice: ella me sirve, Él me sirve, yo quiero caminar con Él, porque lo que yo le mando lo hace, porque lo que yo le pido no me refuta, porque si le digo que se lance a un precipicio, se lanza en fe, sabiendo que lo voy a sostener, porque si le pido que pase necesidad, Él dice: no importa, yo sé que la tierra prometida está cerca. Esto hace a alguien que está enamorado de aquel que lo llamó. ¿Y sabe qué? Él también se enamora de aquellos que lo entregan todo por Él. Grande no es un título de pastorado. Grande no es un título de liderazgo. Grande no es cantar en la alabanza. Grande no es ser un evangelista con ciencia y hacedor de milagros. Grande es saber servir a aquel que nos llamó y honrarlo para siempre. Grande es no negarse a nuestro Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que saber servir a Dios, pero también hay que saber servir a los profetas. Mire a la persona que está a su lado y hágale como una cara de preocupado, como de ay, ay, ay. Gloria a Dios. También hay que servir ¿a quién? A los profetas y a los siervos de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Dice la palabra de Dios: se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué tal? Aquí yo hice una nota muy interesante. Para ser un Eliseo hay que saber servir a un Elías. Para ser un Eliseo hay que saber servir a un Elías. Y bien tremendos que somos los Elías, ¿no? Porque todos los pastores tenemos una visión que una oveja no logrará entender. Y para esa oveja llegar a ser el sucesor de un siervo de Dios, tendrá que enfrentarse a sus mayores temores. Recuerdo que cuando estábamos más pequeños, mi papá cada vez que se subía a una buseta, fresco, tranquilo, se paraba en la buseta con su Biblia debajo del hombro. Dios le bendiga, decía. Dios mío, cuando mi papá decía eso, nosotros sentíamos que nos moríamos por dentro. Del miedo, de la pena, de todo. Nosotros adolescentes, con mis hermanos, y cuando él terminaba de lanzar su palabra, decía: ahora mis hijos van a cantar. Ay, padre, terrible, usted no sabe lo que se siente hasta que no lo hace. Y muchas veces le dijimos a mi papá: papá, no nos haga eso, no nos exponga así. Mal lo hacía. Pero nosotros ahí, servidores, obedientes, porque si no nos pegaban en la casa, pero igual servíamos.
Como al mes de estar cantando en la buceta de mi papá estar predicando, empezaron a llegar los testimonios. Gente que se sanaba, gente que Dios salvaba, gente que Dios restauraba. Y nos fuimos enamorando de eso. Al mes y medio a nosotros no nos daba pena cantar en las bucetas. Entonces nos puso a evangelizar casa por casa. Y Él nos daba el versículo ahí. O sea, Él no nos lo daba con anticipación. ¿Cómo dice eso? A quemarropa, ¿no? Decía, bueno, usted predica Juan 3:16, usted predica tal. Pero al pasar los años, yo doy gracias a Dios, porque mi papá nos enseñó a servir a Dios y a servirlo a Él y a mi mamá también como siervos de Dios. Y yo sé que Él está conectado, papi. Te amo por eso. Porque nos enamoramos de un Dios que honra a aquellos que le sirven a Él y a aquellos que le sirven a sus profetas. Estar al lado de un padre que es su pastor, o su pastor ser su padre, no sé cómo decirlo. Como usted le escuche más bonito, así tómelo. Es muy complicado. Porque es muy complicado entender que mi papá es mi papá, pero también es mi pastor. ¿Sí me hago entender? Y a veces uno quisiera contestarle al papá, pero contestarle al papá es contestarle ¿a quién? Al pastor. Es complicadísimo. Y esto nos fue formando a nosotros a amar al Señor y a entregarlo todo por Él. Porque mientras nosotros caminábamos junto a mi papá y a mi mamá, que es una mujer de Dios también, nosotros caminábamos con ellos, nos obligaban a salir a un patio en la madrugada a orar al Dios de nuestros padres. Nos obligaban a ir a hacer liberaciones o a ver liberaciones, y esto es algo fuerte. Pero en cada cosa que nosotros decidíamos servir al profeta o al siervo de Dios, Dios nos mostraba su realidad, su soberanía, sus milagros. Y a donde quiera que mi papá se movía, la familia también sabe esto, se movía en ciencia y se movía en conocimiento. Y Dios todo el tiempo mostrándole a mi papá lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, la sobrenaturalidad de Dios. No podíamos hacer nada malo porque ¡plum! El Señor nos delataba. Así que nos daba temor a nosotros. Pero qué lindo estas temporadas donde usted sabe que su pastor se equivoca, que los profetas se equivocan, que los evangelistas también, que no tenemos un carácter sobrenatural, nos enojamos también, nos resbalamos también, pero ante todo eso, usted pueda decir como Elías, como Eliseo a Elías, yo no te dejaré. Esa es la generación que Dios está buscando. No una generación que se levante en contra de los siervos que Dios ha elegido. Porque yo también peleé con el Señor. Si de pronto usted me ve muy joven, muy cansona, con muchos errorcitos, sepa que yo también peleé con el Señor. Y le dije que yo no era digna de este trabajo. Y le dije que me iba a equivocar. Y le dije todo lo que usted quizás vea mal en mí. Pero aún así, Dios nos eligió porque Él sabía que como oveja usted nos necesitaba a nosotros. Y nosotros lo necesitábamos a ustedes. Mientras yo sacaba este mensaje y el Señor me decía el honrar y el servir a los profetas y a los siervos de Él, me traía a memoria las veces que vi en el Face y en las noticias pastores que se quitaron la vida, pastores que se suicidaron, pastoras que cayeron en la prostitución, y uno dice, ¿cómo es posible esto?
En Arauca un pastor que conocíamos se suicidó. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un hombre que se encuentra con Dios, que ha escuchado la voz del Señor, que es guiado por el Señor, pueda quitarse la vida, aún a sabiendas de que estará al lado de Satanás? Pero es que hay ovejas, Dios mío, perdóneme que haga esto, pero el Señor me insistía. Hay ovejas que deshonran a sus pastores. Hay ovejas que aún en la distancia nosotros no somos a sus pastores, pero deshonran a los que son sus pastores. Deshonran a los siervos de Dios, deshonran a los profetas, los maldicen. Porque a veces uno dice, yo no soy capaz de maldecir a un siervo de Dios. Pero maldecir no es decirle maldito, es maldecir o decir mal de esa persona. Dios está buscando una generación que camine con sus siervos, que los honre, que sean sus columnas, que los protejan y no que los lleven al grado de la desesperación de no querer ver una oveja más en su vida. Nosotros también sentimos eso, también nos cansamos. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, qué lindo tener este liderazgo en nuestra iglesia. Qué lindo tener estas ovejitas que Elías le decía, quédate aquí, Eliseo. Quédate, por favor, 4 veces. Cualquier oveja dice, pues me quedo. Si usted no quiere que vaya con usted, pues entonces yo me quedo. Váyase solo, ¿sí o no? Así somos. Los santanderianos somos así. Pero no. Elías, quédese, Eliseo, por favor. Y le dice Eliseo, sabe Dios que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que así yo me vaya contigo, así me muera contigo, yo no te dejaré. Esto me habla a mí de una persona que caminó con Elías y que aprendió a amar al siervo que Dios puso en su camino, que aprendió a aceptar sus enseñanzas, que aprendió a llorar con él. Nosotros también lloramos. Los pastores también necesitamos de ovejas fuertes que nos digan todos los días, no importa que sea al aire libre, no importa que ustedes estén medio locos, que quieran hacer cosas que otros no hacen. Pastora, no importa que usted no use tapabocas, yo no la voy a dejar, porque yo sé quién camina con usted. Es el tiempo, aleluya. Es el tiempo de que no nos enfoquemos en los errores. Que ustedes no se enfoquen en los errores que nosotros tenemos como pastores. Porque tenemos bastantes. Es el tiempo de que se enfoquen en lo que Dios vio para salvar a una generación. Es el tiempo de que se enfoquen en el grande, en el fuerte que va delante de nosotros y que inscribió nuestro nombre en el cielo, para que mientras nosotros caminamos, las tinieblas reconozcan que un ser sobrenatural y poderoso camina con nosotros, aleluya. Es tiempo de que digas, no te dejaré. Es tiempo de que si has pensado en irte de la iglesia, le hables a Satanás y a sus demonios y diga, yo no voy a dejar a Elías, yo no voy a dejar a mis pastores, porque ahí me puso el Señor y yo no los dejaré, aleluya. Y llega la parte más linda, lo que nos gusta a todos. Diga conmigo, aleluya. Ya no va a haber más palo. Es tiempo de tomar el manto, aleluya. Dios te está llamando en esta tarde a tomar el manto que Él o con el que Él
eligió. ¿Sabes? Si has leído esta historia, te darás cuenta que cuando Elías recibe esta palabra de parte de Dios y se va a buscar a Eliseo, ¿qué pasa? Él no le dice nada. Él va de todas sus hazañas, de todas las cosas locas que hizo, de que dejara de llover, de que él va caminando. Bueno, va a buscar a Eliseo y plum, ve a Eliseo y le tira el manto. Callado, no le dice nada. Pero ellos sabían que eso significaba, sígueme. Si fuera usted, tomaría el manto. Porque nosotros decimos, amén, aleluya. Sí, pero cuando hay una palabra de parte de Dios hacia nuestra vida y de pronto el pastor le pone la mano a usted en la cabeza y le dice, el Señor te dice que te llevará para donde los indígenas, aleluya. Se nos complica la cosa, ¿sí o no? Porque queremos llamados cotizados. ¿Qué harías? ¿O qué vas a hacer si has tenido llamados de parte de Dios? Puedes quedarte en el lugar en el que estás, o puedes tomar el manto que Dios ha preparado para ti. Cuando Elías llamó a Eliseo, le dio un manto simbólico, uno que aún no le pertenecía a Eliseo, uno que no se había ganado aún. Porque cuando Dios nos llama, mi hermano, nosotros no somos dignos de su llamado. Somos torpes, no sabemos hacer las cosas, no sabemos cómo vamos a realizar lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Las puertas empiezan a cerrarse. Uy, santo, no sé cómo hacer para que usted quiera este llamado con todo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero es hermoso pasar por el desierto si Él va a estar en el desierto. Es hermoso pasar por la escasez si Él va a estar con nosotros en la escasez. Es hermoso pasar por en medio de la soledad si Él va a estar con nosotros en la soledad. El regalo más grande de ser llamados por Dios es que Él no nos dejará ni nos abandonará. Aleluya. Recuerdo una de las veces en que Dios me llamó a través de muchos evangelistas, de muchos siervos, profetas, siempre estaba llamándome. Y yo soy muy sentimental. Entonces siempre yo les decía, cuando terminaban las predicaciones en las convenciones, campamentos, yo era la primera que llenaba de lágrimas el altar, la tarima, todo. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, úsame, Señor. Y cuando Él me hablaba y me decía, te voy a hacer madre de muchedumbres, voy a sanar a los enfermos a través de tus manos, voy a libertar a los cautivos, yo sentía como que el tiempo y el espacio y todo el cosmos se alineaba a ese momento para recibir la presencia del Altísimo. Pero cuando usted acepta el manto, no es solo lo bonito de la palabra, son los retos que vienen con ella. Son los retos que vienen con ella. Estás aceptando el proceso de Dios. Pero es que, mírese, recuérdese a usted mismo cómo es hoy en día. Necesitamos un cambio, ¿sí o no? Necesitamos. Yo miro hace algunos años atrás y yo hoy puedo decir con toda seguridad, gracias, Señor, por los tiempos de hambre que pasamos en esta ciudadela. Cuando paso por aquella esquina de allá, donde hay una banquita, yo le digo al Señor, gracias, porque en esa banquita perdí 2 bebés. Y a donde quiera que vamos hay momentos difíciles en toda la ciudadela. Momentos de hambre, momentos de necesidad, momentos de llorar, momentos de tirarnos en el piso. Ahí en esa esquina, ahí en Olivo, nos echaron
Estuvimos un día afuera sin saber qué comer, sin saber a dónde ir. Pero yo puedo decir hoy qué lindo que fuiste al llamarnos, porque yo los veo a todos ustedes en este lugar. Y yo digo, por estas almas estuvimos en esa esquina, por esas almas estuvimos en aquella banca. Y no solo por ustedes, por las que vienen, por las que nos ven a la distancia. Dios quiere hacer cosas mayores. Y el ponerte ese manto y el aceptar ese manto es aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas. Alguien en alguna oportunidad me decía, pastora, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Fácil, hable con Él. Ore, vigile, haga ayunos personales. Es todo lo que Dios nos pide para manifestar su gloria y su poder. ¿Qué más debo hacer? Actúe en fe. Láncese cuando el Señor le diga que se lance y usted empezará a experimentar los milagros de Dios, porque usted se lanzó y dio una mano que lo sostuvo. Aleluya. Usted hizo algo arriesgado por Dios y conoció a sus ángeles rodeándolo a donde quiera que usted va. En las maravillas de Dios. Dios quiere hacer cosas mayores. ¿Cuántos lo creen así? Dios lo quiere hacer con esta generación. Dios lo quiere hacer con el liderazgo. Pero es orando, llorando, aceptando sus retos. Bueno, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y con esto termino. Dice que en la última vez que Elías le dice a Eliseo, bueno, quédese aquí. Y él le dice, no me voy a quedar. Él le hace una pregunta a Eliseo. Y le dice, Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¡Guau! Oh, sindaha mai kindaha. Somandai sivakanda. Qué lindo que nosotros podamos responder como Eliseo. Qué lindo que no pidamos fama. Qué lindo que no pidamos economía. Qué lindo que podamos decir, yo tengo un ardiente deseo en mi corazón por conocer tu Dios. Yo quiero que una doble porción de ese espíritu que sana, de ese espíritu que liberta, de ese espíritu que restaura, de ese espíritu que llena, que lo transforma todo, me llene a mí. Yo quiero una doble porción de su espíritu. Aleluya. Oh, ay, kindamais, ojalá. Sivakamayandai. Dios está llamando en esta tarde. Dios está llamando a lo sobrenatural. Dios está llamando a la salvación de las almas. Dios te está llamando para que cumplas con su misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Dice que Elías le dice a Eliseo, vamos a pasar por el Jordán. El Jordán lo podían pasar, incluso dice que era muy bajito, ¿verdad? Pero Elías toma su manto, clama a Dios, toca las aguas. No por él, porque él ya había visto la manifestación del Dios de los milagros y de los prodigios. Él toca las aguas para que el que va detrás de él empiece a experimentar la soberanía de Dios. Él toca las aguas como diciéndole a Eliseo, mañana yo no estaré pasando por este lugar. Mañana el río volverá a crecer y tú tendrás que demostrar a los que están en las montañas que Dios te ha elegido. Y mientras él toca las aguas y pasan, él le dice a Eliseo, cosa difícil me has pedido.
No porque Dios no pudiera darle la doble porción, sino porque la doble porción del Espíritu cuesta. Y mientras pasaban esas aguas, Él le hacía saber a Eliseo: te va a costar, vas a llorar, va a ser difícil el camino, pero tú has sido llamado y no te sentirás completo hasta cumplir aquello para lo que Dios te llamó. Y quiero decirte en esta tarde, no te sentirás completo porque hay un llamado de parte de Dios para tu vida. El día en que digas: no importa lo que pase, te seguiré. Ese día sabrás lo hermoso que es que del cielo descienda un manto preparado para ti. Aleluya. Oh, Sinda Jamai, Kibahandai. Un manto que tendrá tu nombre escrito en él. Un manto donde Dios escribirá las cosas que hará con tu vida. Un manto donde recibirás el poder y la autoridad de Dios. Pero nadie te recogerá el manto y te lo pondrá encima, ¿sabes? Tendrás que recogerlo tú mismo y ponértelo y aceptar el reto de Dios. Y caminar hacia el Jordán mientras todos lo miran, alzar el manto, tocar las aguas y creer que aunque se sienta un frío en el cuerpo, Dios las abrirá, diciendo: a Eliseo yo lo escogí. No fueron los hombres, no fue el llamado de un hombre, fue el llamado de Dios para la vida de Eliseo. Es el llamado de Dios para tu vida. Ese llamado te pertenece y permanecerá hasta el día en que lo aceptes y te apoderes de él. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. ¿Quién fue quien los eligió? Él fue quien los eligió, no nosotros. Nosotros no elegimos ni llamamos a nadie, es Dios. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Oh, Sindamaija, qué difícil es morir a lo natural para vivir lo sobrenatural de Dios.